pastora no lo entiendo ni jota lo que dice, ya lo va a entender, no se preocupe. Pero que hoy vamos a entender qué es y en qué consta ser lleno del Espíritu Santo, lo vamos a entender. Amén. Mira que tenés algo y decirle, necesito que prestes atención. Lucas capítulo 1, verso 14 al 17 dice: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. ¿De quién estamos hablando? No, del anterior. De Juan el Bautista. Muy bien, esta porción de la palabra en el libro de Lucas habla acerca de Juan el Bautista, y el ángel del Señor le estaba hablando a su padre y le estaba diciendo que muchos se llenarán de gozo y alegría, se regocijarán por el nacimiento de Juan el Bautista. Y en el verso 15 vemos que el ángel le dice: será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Eso subráyelo. Subraya, será lleno del Espíritu Santo. Sigue diciendo la palabra: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Hasta acá la lectura. Oramos por esta palabra. Señor, en el nombre de Jesús te agradecemos este tiempo que hemos compartido, en donde te hemos dado la gloria, te hemos dado nuestra alabanza, te hemos entregado a ti nuestra necesidad y te hemos reconocido por sobre todo. Mas ahora, Señor, en este tiempo de enseñanza, Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo esté, Señor, llenando nuestro entendimiento, abriendo, Señor, aún mismo nuestro propio entendimiento para recibir tu palabra, para recibir una revelación que va a edificarnos, que va a alinearnos conforme tu voluntad para este tiempo y para esta hora. En el nombre de Jesús, Señor, desechamos todo lo que no nos bendiga, desechamos todo lo que no quiera ser de edificación en nosotros, y retenemos, Padre, todo lo que viene de ti, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria sea dada al Señor. Gloria a Dios. Como bien les pregunté y bien respondieron, estamos hablando acerca de Juan el Bautista. Y para que entendamos un poquito a qué me quiero referir en esta noche, vamos a dar un paneo bastante rápido y bastante resumido de lo que fue la vida de Juan el Bautista. Este hombre, este siervo de Dios, ya desde el vientre de su madre fue escogido, inclusive antes del vientre de su madre, fue escogido por Dios y apartado por Dios para vivir en la tierra un propósito que iba a transformar la historia. El propósito de Juan el Bautista fue clave en la vida de muchos y fue clave en esta tierra. Recordamos que él tenía el trabajo y la asignación de parte de Dios de preparar el camino para la llegada del Mesías, ¿verdad? Y él tenía que dejar preparado un pueblo, tenía que dejar el pueblo que iba a recibir al Señor dispuesto para recibir también al Mesías. Y lo que hacía Juan el Bautista consistía en dos cosas que son vitales y que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Estemos arriba de un altar o estemos abajo de un altar. Amén. El ministerio, el llamado, el propósito de Juan el Bautista era predicar y bautizar. ¿Qué tenía que hacer? Predicar y bautizar. Y la predicación de él, lo principal, el tema clave que él tocaba, el enfoque que él tenía en su predicación era: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista, un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, aún desde el vientre de su madre, predicaba. Y su predicación era: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. No le demos tanta vuelta al asunto. El punto clave era que todo aquel que le oía a Juan el Bautista recibía el mensaje de arrepentimiento. Recibía un mensaje de parte de Dios diciendo: hey, volvete a mí y yo me vuelvo a vos. ¿Se entiende? Esta parte de Juan el Bautista me hace acordar mucho a Rufino, porque Rufino es una tierra recontra remil evangelizada. Desde años, nosotros estamos hace 11 años acá. El pastor Sobrino estuvo más o menos 30 años
Sí. Desde diciembre del 86. Desde el 86 estuvo el pastor Sobrino acá. Antes sé por muchos de ustedes que estuvo un pastor llamado Zacarías. Miren los años que tiene este lugar o el evangelio de lo que he escuchado entre ustedes acá en Rufino. Rufino es una tierra que está remil sembrada con el evangelio. Y hoy estamos en un tiempo en donde tenemos que ser usted y yo como Juan el Bautista y decirle al pueblo: arrepiéntanse, vuélvanse de sus malos caminos a los caminos del Señor. Dios no se ha olvidado de ustedes. Ya dejen de darle la espalda al Padre. Rufino, algo tienes que hacer y es volverte al camino del Señor. Y ese trabajo te toca a ti y me toca a mí, arriba o abajo del altar. La palabra arrepentirse sabemos que significa dar un giro a nuestras vidas, donde aquel que mentía, al arrepentirse, recibir el mensaje, por ejemplo, que daba Juan el Bautista, el que mentía daba un giro a su vida y dejaba de mentir. Por ahí cuesta queriendo volver a mentir, pero otra vez lo intenta con el Señor, lo intenta en oración y va camino a abandonar la mentira y hablar la verdad. Que aquel que robaba deja de robar. Eso es arrepentimiento. Que aquel que se mandaba macanas aún en las relaciones sexuales deja de ser inmoral, deja de corromper esos santos que creó el Señor y comienza a hacer algo santo en eso que Dios también creó para el hombre y la mujer. Arrepentimiento no es solamente llorar y quebrantarnos delante de la presencia del Señor. Arrepentirse es cambiar la mentalidad y por ende si cambia acá adentro, cambian nuestras acciones. No es solamente venir y llorar. Mucha gente, usted va a ver que se arrepintió genuinamente y no largó una lágrima. Hay gente que sí, hay gente que no. Hay gente que larga lágrimas y nunca se arrepiente ni cambia su vida. Pero bendito es el Señor, que un día a ti te llegó la verdad del evangelio y te arrepentiste de tus malos caminos. Dejaste de pecar, dejaste de robar, dejaste de insultar, dejaste de chismear, dejaste de hacer cosas que no debías y ahora estás santificándote cada día para la gloria del Señor. Y de verdad le digo, uno nace con una naturaleza rebelde, pecadora. Y otros que han conocido al Señor también deben de recibir el mensaje de arrepentimiento. El que no conoce a Cristo lo recibe, y el que conoció a Cristo pero se apartó también tiene que recibir ese mensaje de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque esa persona que un día conoció al Señor, mas hoy le dio la espalda, tiene que convertirse. Acabamos de leer que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo para que muchos se convirtieran al Señor. La palabra convertirse es girar hacia, volver y regresar. ¿De dónde? Y de haberle dado la espalda al Señor, vuelvo y regreso a mi Padre. Tal como hizo el hijo pródigo, él se convirtió, él se arrepintió y lo cambió todo. Amén. Mira, ya me adelanté a la palabra. Dice lo que leímos hace un rato: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Lo que Juan hablaba cuando le decía a los hijos de Israel, al pueblo amado del Señor, al hablarle y al decirle: ustedes tienen que convertirse al Señor Dios, ustedes tienen que volverse. Lo que Juan estaba diciendo, tienen que regresar, tienen que dejar de ir para el norte y volver para el sur donde está el Padre. Tienen que dejar de seguir sus propios caminos, pegarse la vuelta y volver al camino del Señor. Tienen que dejar lo malo y volver a lo bueno. Mucha gente hoy en día dejó en pausa a Dios hace unos cuantos años atrás y siguió sus propios caminos, y hoy, después de tantos años, ven las consecuencias de haber hecho lo que querían. Pero ¿sabes qué? Le tengo una noticia: ahí donde quedó el Señor en tu vida, ahí mismo Él te está esperando con los brazos abiertos, pero no para juzgarte, para abrazarte, para renovarte, para restaurarte, para cambiarte y para transformarte. Ni es sencillo compartir una predicación acerca del arrepentimiento. No es fácil ni es sencillo, aunque a usted le parezca desde ahí que sí. No es fácil decir y confrontar a veces a la gente y decirle: mira, estás pecando. Estás pecando con no hacer lo que Dios quiere. Estás pecando y le diste la espalda al Señor y seguiste tus propias cosas. Hoy tenés que volver
y es sencillo. Pero mi trabajo es compartir esta predicación. El trabajo de Juan el Bautista fue compartir la predicación de arrepentimiento. ¿Y saben de qué fue la tarea? De que la gente que lo escuchara fuera convencida y fuera cambiada. La tarea es del Espíritu Santo de Dios. Rebobinamos. ¿De quién estaba lleno Juan el Bautista? Del Espíritu Santo de Dios. Cuando él predicaba, el Espíritu Santo trabajaba juntamente con él y se manifestaba juntamente con él. ¿Con milagros sobrenaturales? No. ¿Con hablar en lenguas? No. Con convencer al pueblo que estaba escuchando. ¿Y cómo sé que fueron convencidos? Porque esos mismos que escuchaban la predicación de arrepentimiento de Juan el Bautista iban después al Jordán y eran bautizados. Daban a conocer que se habían arrepentido de verdad. Daban como evidencia de que su corazón había sido quebrantado y habían dejado sus malos caminos y habían vuelto a los caminos del Padre. ¿Cuántos bautizados hay acá? Te felicito porque sigues acá. Te felicito porque el bautismo que tú tuviste una vez, que pasaste por las aguas ahí en una Pelopincho, en donde sea, fue evidencia de que algo fuerte pasó dentro tuyo. Y que no te obligó ni el hombre, ni la mujer, ni el predicador de turno. Te convenció el Espíritu Santo de Dios. Y te felicito que sigues perseverando en los caminos del Señor, porque capaz que alguno de ustedes no se bautizó en este ministerio, se bautizó en otro lado, pero te felicito que seguís perseverando. Porque ¿sabes qué? Eso demuestra que a pesar de tantos dolores, de tanta batalla y de tantas tentaciones, tú seguiste confiando en el Todopoderoso, que un día te llamó, te escogió, te limpió, te dio nombre y te dio un destino y un propósito glorificado. Dale un aplauso al Señor y agradecer porque Él te sigue sosteniendo. Una de las primeras cosas que hacía Juan el Bautista era predicar. No se olvide que era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Lo otro que hacía era bautizar, para que aquellos que se bautizaran sean perdonados, sus pecados sean perdonados. Todos los que escuchaban el mensaje y tenían ese encuentro íntimo con la palabra de verdad, corrían a ser bautizados, porque manifestaban que dejaban de hacer actos de rebeldía y comenzaban una nueva vida en el Señor. Hasta acá, no te voy a hablar de la muerte de Juan el Bautista porque no viene el caso. Hasta acá hicimos un paneo de la vida de Juan el Bautista, su llamado, su momento clave, sabiendo y resaltando que es un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios y todo lo que él hizo. Ahora, con este paneo de Juan el Bautista y este resumen de Juan el Bautista, necesito que me escuches lo que yo te voy a preguntar. ¿En qué verso de la palabra del Señor donde habla de Juan el Bautista me dice que ser lleno del Espíritu Santo de Dios es hablar en lenguas? ¿En dónde en la vida de Juan el Bautista me dice que él, al haber sido lleno del Espíritu Santo de Dios, hizo milagros sobrenaturales? En ningún lado. Lo que usted leyó de la vida de Juan el Bautista es lo mismo que leí yo. No veo en ningún lado que Juan el Bautista haya hablado en lenguas. Y no se asuste, no empiece a maquinar cualquier cosa, porque no voy a predicarle cualquier cosa. Voy a romper en usted una idealización que en un tiempo tuve yo desde la religiosidad. En ningún punto veo que Juan el Bautista, a ser un hombre lleno del Espíritu Santo, fue sinónimo de que hacía milagros sobrenaturales. Él vino a predicar y a bautizar. ¿Qué vino a hacer Juan? Ahora, voy al punto clave. Al leer que Juan el Bautista fue un hombre lleno del Espíritu Santo y no ver que él habló en lenguas, no quiere decir que en su intimidad él no tuviera el don de lenguas. O en su intimidad, en algún momento, algo extra del Espíritu Santo se manifestó. ¿Qué quiero romper en tu vida? ¿Qué idea quiero romper en tu mente? Como se rompió en la mía. Es que ser lleno del Espíritu Santo no es sinónimo de hablar en lenguas. O al revés, hablar en lenguas no es sinónimo de ser lleno del Espíritu Santo de Dios.
Hacer milagros sobrenaturales no es sinónimo de ser una persona llena del Espíritu Santo de Dios. Juan el Bautista, te vuelvo a repetir, no encuentro dónde me dice que él habló en lenguas. La iglesia, hay muchos creyentes que hasta el día de hoy siguen diciendo, esa persona habla en lenguas, está lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Quiere que le cuente un cuento? Dijo Elías cuando era chiquito. Hay muchos creyentes a nivel global que hablan en lenguas y no tienen una gota del Espíritu Santo de Dios. Tienen varias gotas de chisme, varias gotas de las lenguas bien filosas que si se la muerde se matan solo. Pero vos lo escuchás a veces hablando en lengua y eso no es sinónimo de que esté lleno del Espíritu Santo de Dios. Así como Satanás copió muchas cosas de Dios Padre, también Satanás habla en lenguas diabólicas que no agradan al Padre. Y la carnucha que usted y yo tenemos, le gusta a veces hacer escenas artísticas y algunos que otros inventan las lenguas raras. Ser lleno del Espíritu Santo no es caerse acá adelante cuando alguien le impone mano y ora. Porque muchos se van, como te dije al principio, con un auto boicoteo diciendo yo no me caí, entonces el Espíritu Santo no me tocó. Perdón, son manifestaciones que el Espíritu Santo da a quien Él quiere, cuando Él quiere y si quiere. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo, aunque yo no vea que habló en lenguas. Juan el Bautista, el ángel del Señor le dijo a su padre, este será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, aunque yo no lo vea hacer milagros sobrenaturales. Pero ¿sabe qué fue lo poderoso que hizo Juan el Bautista? Cumplió la gran comisión que vino después para ti y para mí: predicar, hacer discípulos y bautizarlo. Quien predique, quien imparte palabra de Cristo, del Evangelio, y quien lleve almas al reino de los cielos, ese es alguien que tiene el Espíritu Santo de Dios. Qué tremendo, a mí me voló la cabeza. Sinceramente no iba a ser esta la enseñanza de hoy, pero por culpa de lo que pasó con los jóvenes, me acosté a las 4 de la mañana cambiando el mensaje o modificando algunas cosas, porque se habló del Espíritu Santo también ayer con los jóvenes, y los jóvenes que no están viniendo les voy a tirar la oreja. Vengan, así no tengan 18 años, tengan 20, tengan 30, vengan, porque acá se está glorificando el Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Se habló un poco del Espíritu Santo y lo que el Espíritu Santo de Dios hace en nuestras vidas. Y el haberme dado cuenta de que Juan el Bautista no habló en lenguas, pero sí fue lleno del Espíritu Santo de Dios, a mí me hizo boom la cabeza. Porque uno espera que habla en lenguas, que el que hace milagros sobrenaturales, que el que tiene todos los dones y todos los talentos, ese es un mega super archi lleno del Espíritu Santo de Dios. Y puede estar el que tenés al lado sentado, que nunca lo viste levantar una mano. Puede estar sentado a tu lado la persona que nunca largó una lágrima acá adentro, pero puede tener más llenura del Espíritu Santo que todo aquel que grita, que salta y que hace un montón de cosas. Porque no tiene que ver la manifestación para ser lleno del Espíritu Santo. Tiene que ver desde el momento que Cristo entró a tu vida. Ahí entró Dios Padre, entró Dios Hijo y vino a posar sobre ti el Espíritu Santo de Dios. Desde ese día que tú dijiste perdón, Señor, por mis pecados, te acepto como mi único y suficiente Salvador, el Espíritu Santo de Dios vino a morar en tu vida y a llenarte. Ser lleno del Espíritu Santo de Dios es tener en nosotros a Dios Padre y a Dios Hijo. Un cristiano que tiene el privilegio de que el Espíritu Santo de Dios venga sobre él o sobre ella, es un cristiano que comienza a ser iluminado, que comienza a ser empoderado, que comienza a tener de parte del Espíritu Santo la impartición constante de conocimiento, comienza a tener ayuda. Es un cristiano que comienza a tener consuelo y que comienza a tener una vida en santificación para el Padre. Tener al Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo es tener el honor y el
e intercede por ti delante del Padre. Usted y yo tenemos viviendo dentro nuestro al que intercede por nosotros delante del Señor, al que nos consuela, al que nos ayuda, al que te hace entender lo que antes no entendía. Ese es el que mora en ti, ese es el que mora en mí. Él te llena de todo esto. Y pero entonces hablar en lenguas es un extra que Él te regala. Los dones son añadiduras que vienen después. Porque si nos basamos en que fulano, vengano no hablan lenguas, entonces no es lleno del Espíritu Santo, usted y yo estamos entrando en juzgar algo que no nos conviene. Porque escrito está, y el apóstol dejó bien en claro, de que es mejor que dentro de la iglesia se profetice para que el cuerpo sea edificado, y que las lenguas se la guarden para la intimidad, para que uno mismo en intimidad sea edificado. ¿Se entiende? Prefiero que comience a manifestarse lo profético, lo sobrenatural, eso en nosotros, antes, que no está mal y no me malinterprete por favor, antes de tenerlos a los 100 de ustedes hablando en lengua, prefiero tenerlos a los 100 de ustedes quebrantados en el suelo, diciéndole gracias por haberme dado conocimiento, gracias por haberme ayudado, gracias por haberme consolado, gracias porque no me dejaste solo, sino como Cristo dijo, viniste, me ayudaste, me consolaste, me guiaste. Gracias Espíritu Santo de Dios. En el libro de Juan, en el capítulo 14, vemos y entendemos por la palabra de que el Espíritu Santo de verdad fue enviado a nosotros para que no nos quedemos solos y para que sea nuestro consolador. O sea que ser lleno del Espíritu Santo también es ser lleno de la verdad del Señor. Amén. Ser lleno del Espíritu Santo. En el libro de Romanos, capítulo 8, dice que el Espíritu Santo es nuestra guía y nuestro ayudador en nuestras oraciones. Ser lleno del Espíritu Santo también, ¿sabes cómo te das cuenta? Porque tus oraciones comenzaron a cambiar. Desde el día que tú le dijiste, Señor, o Espíritu Santo, yo mucho no sé qué decir en mi oración, dame las palabras, tu oración comenzó a cambiar. Comenzó a tener más impacto, trajo más consecuencias gloriosas. ¿Y sabes qué? Cuando tú te das cuenta de que tu oración hace 5 años no es la misma que hoy, porque hoy está más crecida, más desarrollada, más practicada, ¿sabes qué te tenés que dar cuenta? Que quien intervino ahí fue el Espíritu Santo. Que quien mora en ti está manifestando lo que puso en tu vida. En el libro de Romanos 14 también vemos que está escrito que dice que el Espíritu Santo es de justicia, es gozo y es paz, y es quien nos santifica. La sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, la que nos cubre, también nos santifica. Mas Jesucristo, cuando ascendió a los cielos y prometió, les voy a enviar el Espíritu para que no queden solos, el Espíritu también es quien nos santifica. Amén. Él es quien da justicia a nuestra vida, quien nos llena de gozo y quien nos llena de paz. A pesar de que haya tormentas, cuando tú estás con paz, tú estás siendo lleno del Espíritu Santo de Dios. A pesar de que haya angustia alrededor, tú estás con calma y con consuelo, estás lleno del Espíritu Santo de Dios. Me gustó esto. En el libro de 2 Corintios dice que se nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Qué se nos dio? Las arras. Mirá que tenés al lado y preguntarle, ¿qué son las arras? Seguridad, garantía. La verdad que no sé decirlo. La verdad que no sé qué serán las arras. Arras, no garras, arras. Y como es mi costumbre y algo favorito en mí, me entré a buscar qué era arras. Y resulta que en el original del hebreo, arras significa que quien mora en nosotros y quien llenó a Juan el Bautista es el adelanto, es la garantía de lo que se nos dará a ti y a mí más adelante. Para que usted lo entienda, las arras del Espíritu Santo es la primicia de Dios que Él derramó sobre ti, para que tú te empieces a dar cuenta de lo que va a ser mañana en su presencia. Tener al Espíritu Santo de Dios en tu vida y ser lleno del Espíritu Santo de Dios es tener la primicia
hacer el Señor en tu vida. Es tener el adelanto de Dios y de lo que va a ser el reino de los cielos en tu vida aquí en la tierra. Cuando tú estás siendo consolado, estás disfrutando de un poquitín, de una primicia del consuelo verdadero que va a ser allá. Cuando tú estás, el gozo del Espíritu se está manifestando en tu vida, tú lo que estás disfrutando es un adelanto del verdadero gozo que se va a manifestar en el cielo. Y tú te pones tan feliz por lo poquito que aquí. Imagínate lo que va a ser allá. Mira, si no tenemos un privilegio sobrenatural, tenemos morando y viviendo en nosotros un adelanto, la primicia de Dios en nosotros, acá en la tierra. A Él, a esa primicia, le hablamos, la disfrutamos y le decimos, guíanos. Ser lleno del Espíritu Santo es disfrutar de la guianza de Él también. El libro de Efesios dice que por medio del Espíritu Santo también somos fortalecidos. Cuando tú ves a una persona fortalecida, a pesar de que en sus manos tenga un diagnóstico horrible, de que en su billetera ya no tenga nada, o de que haya pasado los últimos días algo horrible en su vida, y tú la ves fortalecida, déjame decirte que tú estás viendo a una persona llena del Espíritu Santo de Dios. Aunque no esté frente a ti hablando en lengua, o aunque no esté frente a ti haciendo un milagro sobrenatural, está fortalecido y está lleno del Espíritu Santo de Dios. Mira al que tenés al lado, tomarle la mano y decirle, estás lleno del Espíritu Santo de Dios. Vamos, dale un aplauso al Señor. Para que te pueda entender un poquito más, porque no quiero que quede duda ni que quede nada de confusión en tu vida. El libro de Hechos 1:8, ¿qué dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué dice la palabra? Que recibiremos ¿qué? Poder. No dice que recibiremos el don de lenguas. No dice que recibiremos el don de hacer milagros. No dice que recibiremos el don de la fe. Dice que recibiremos poder. ¿Qué vamos a recibir? Poder. No se me asuste porque yo siento que usted está asustado y está diciendo, ¿qué va a decir la pastora? El don de hablar en lenguas, el don de hacer milagros, el don de ciencia, el don de fe, son herramientas que el Espíritu Santo añade después a tu vida. Pero primero tiene que venir Él a ti para que tú manifiestes lo otro. No esperes ni ores primero por el don de hablar en lengua. Ora primero como los discípulos en el Pentecostés para la llenura del Espíritu Santo de Dios. Ese tiene que ser tu enfoque. Después vienen las lenguas, después vienen los dones, después vienen los talentos. Los discípulos orando, perseverando, confiando en la promesa de Cristo. Resulta que de repente donde ellos estaban y vino el Espíritu Santo y llenó el lugar donde ellos estaban. Y hubo manifestaciones. Dice la palabra que había lenguas como de fuego sobre ellos y comenzaron a hablar en otras lenguas. Pero me llama la atención lo primero que hizo el apóstol Pedro luego de recibir la llenura del Espíritu Santo. ¿Sabe qué hizo Pedro? Se puso en pie y predicó. No se puso en pie a hablar en lenguas delante de todos. Él se puso en pie a dar las buenas nuevas del Evangelio, a hablar la verdad del Padre. Lo primero que hizo el apóstol luego de ser lleno, lo primero que hizo Pedro luego de ser lleno del Espíritu Santo de Dios fue hablar de Jesucristo, fue hablar del Padre y fue hablar del Espíritu. Y dice que un montón de almas, y no me acuerdo la cantidad, si usted la sabe mejor, un montón de almas se convirtieron al Señor, y en un abrir y cerrar de ojos fue el que ganó más almas después de ese manifestar y después de esa llenura. Procura llenarte del Espíritu, no para hablar en lengua, sino para dar el Evangelio de Cristo a las almas que están perdidas al lado de tu casa, atrás de tu casa o enfrente de tu casa. Es hermoso poder disfrutar de los dones, de las manifestaciones del Espíritu, de las sanidades.
Cristo mismo lo hizo, Él fue lleno del Espíritu Santo, dice la palabra. Luego que Él salió aprobado del desierto y venció a Satanás, dice que Él salió empoderado, lleno del Espíritu Santo de Dios y comenzó a hacer milagros. Comenzó a dar maravillas y señales por doquier. Los ciegos recibían la vista, los mudos recibían el habla, los cojos salían saltando, los que eran mancos le crecía la mano, los que estaban chuecos eran enderezados. Gloria a Dios. Los pelados tenían pelo. Aleluya, dijo Natalia, dijo amén, así, pero yo pienso así. Aleluya. Está bárbaro eso. Pero son manifestaciones extra y son evidencias para que a veces los incrédulos que te rodean crean. Pero usted no necesita hablar en lengua para saber que tiene el Espíritu Santo de Dios. Porque Juan el Bautista, el ángel le dijo, él será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, para predicar y para bautizar, para llevar a los perdidos a los pies del Padre nuevamente. Usted enfóquese en que el Espíritu Santo lo llene para dar palabra de vida al que está muerto, palabra de salida al que está perdido. Y después va a venir la añadidura a tu vida. Ahora, el poder que dice la palabra que recibiremos cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Este poder viene acompañado de herramientas para hacer nuestro trabajo aquí en la tierra como hijos de Dios. Y las herramientas son los dones, la revelación, el conocimiento, la sabiduría, el discernimiento, la profecía, los milagros y el hablar en lengua. El Espíritu Santo nos llena, nos da el discernimiento. Ese poder es que Él nos llena de valor, de energía y de un celo santo. Que en el libro de Hechos capítulo 4, Pedro creo que es el mismo que vuelve a hablar a gobernantes con valentía, con energía y con celo santo, la verdad de Cristo. Porque había gobernantes que querían tergiversar la historia de que Cristo no había resucitado y qué sé yo, y Pedro se paró firme, lleno del Espíritu Santo de Dios, y habló las verdades a quienes querían hablar mentira. ¿Y no te pasó a veces que decís, qué le digo? ¿Qué consejo le doy? ¿Qué sé yo? ¿Cómo le resuelvo esto? Y no sé. Y oraste. Y resulta que temblando tuviste el que necesitaba el consejo cara a cara. Y comenzaste da consejo, a soltar palabras. Y viste que el otro quedó asombrado, quedó llorando, quedó como diciendo, ¿vos me estás hablando? ¿Vos? ¿En serio? Y vos sabés que después cuando bajás a la tierra de nuevo, tu espíritu vuelve. Vos decís, ¿pero qué pasó? Pasó que la llenura del Espíritu Santo se manifestó y comenzó a salir palabra de vida, palabra de aliento, palabra de consuelo. Aquel que dice, ay, yo tengo que estar arriba del altar y ahí voy a ser lleno del Espíritu Santo, mentira. Porque hay mucha gente de ustedes que no está acá arriba, pero ha ganado almas, ha traído almas a Cristo, ha evangelizado, ha hecho milagros, ha hecho cosas extraordinarias y no necesita estar acá arriba para hacer eso. Si es necesario para estar acá arriba, tener al Espíritu Santo, pero también es necesario para llamarse hijo de Dios y darle palabra de vida a otros, tener al Espíritu Santo. Y Él hace diferentes manifestaciones en diferentes personas. Él da un talento, da 5 o da 10 a quien Él quiere, según la capacidad de cada uno. Por eso te dije que quería romper la falsa idea o la idea llena de religiosidad, de que hablar en lengua es sinónimo de Espíritu Santo. El hablar en lengua es una herramienta, es una manifestación que el Espíritu te da. Ser lleno del Espíritu Santo de Dios es tener al Padre y al Hijo viviendo en ti. Es tener su fuego, es tener su esencia, es tener su unción, es tener su poder. Juan el Bautista, él triunfó en lo que hizo, porque lo hizo lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes quién es la fuente de triunfo en tu vida? ¿Sabes quién es la fuente de soporte, de gozo y de confort en tu vida? El Espíritu Santo de Dios. Hay gente que necesita simplemente sentirse bien y en paz.
Y cuando vienen acá muchas veces, si uno les ora, les ministra, luego dan testimonio por mensajes o lo que sea, diciendo: sentí un fuego y una calma que bajó. ¿Sabe qué sintió? La llenura del Espíritu Santo en su vida. Porque no hace falta caerse, no hace falta gritar, no hace falta llorar. Se hace, pasa, pero eso no es sinónimo de que el Espíritu Santo te llenó. Eso es un extra, una manifestación más. Porque si no, el ángel le hubiese dicho a Zacarías: tu hijo va a ser lleno del Espíritu Santo y hablará en lenguas y hará esto y lo otro y todo lo que uno quiere ver. Pero el ángel le dijo a Zacarías: tu hijo va a ser lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, para predicar y bautizar, haciendo que todo aquel que lo escuche se convierta a su Señor, a su Dios. Por eso cuando diste un consejo una sola vez, hablaste a alguien de Cristo, luego lo viste buscando al Señor, porque tú le diste simplemente una palabra o le enviaste simplemente un mensaje, pero el Espíritu Santo que mora en ti comenzó a hacer el trabajo en el otro corazón, convenciéndolo. De lo contrario, nos dirán: ponele, nos dan vuelta la cara, nos bloquean y no buscan más del Señor. Pero siempre al que le pusiste la semillita del Evangelio, en algún momento o lo ves publicando un verso bíblico, o lo ves publicando una canción que hable del Señor, o lo ves llamándote para decirte: ¿qué días puedo ir a la iglesia con vos? Gloria a Dios, Jesús. Muchos de ustedes lograron eso. ¿Y saben qué es eso? Es gracias al Espíritu Santo que está en ustedes. Yo puedo hacer un montón de fuerza para convencer a alguien, no lo voy a lograr, porque no es con mi fuerza, es con el Espíritu Santo de Dios. Hay cosas que con tu propia fuerza quisiste lograr y no pudiste. ¿Sabes por qué? Porque no es con tu fuerza, sino que es con el Espíritu Santo de Dios. Y te diste cuenta que era con el Espíritu Santo de Dios y comenzaste a darle la libertad a Él, y ahí salieron las cosas. ¿Qué pasó? La llenura del Espíritu Santo te invadió e invadió lo que tú le diste para que Él tuviera el control, e hizo algo glorioso. La iglesia de Cristo tiene que enfocarse en ser lleno del Espíritu Santo, en que su poder venga a nosotros, en recibir el poder del Espíritu Santo, no tanto en las manifestaciones, sino de recibirlo a Él. Lo último que escribí, que lo escribí acá en la pantalla, no me lo escribí yo en la tablet, es que debemos procurar ser llenos del Espíritu, no por lo que el Espíritu da, sino por quién es Él. Debemos seguir a Dios no por los panes y los peces que Él da y multiplica, sino por quién es Él. Así que, mi amado, Dios Padre está gobernando en el cielo, su Hijo está a su diestra, aquí en la tierra está el Espíritu Santo, contigo y conmigo. Y tenemos que enfocarnos, desear y procurar como locos ser llenos de Él, por quién es Él y no por lo que nos da. ¿Qué dice la palabra? Buscar primeramente su justicia y lo demás vendrá por añadidura. ¿Querés hablar en lenguas porque lo deseas? Pedíselo al Espíritu Santo de Dios. ¿Querés hacer milagros porque lo deseas? Pedíselo a la fuente, al Espíritu Santo de Dios. ¿Querés tener el don de la fe? Pedíselo a la fuente. ¿A quién? Al Espíritu Santo de Dios. Pero que eso no sea lo principal en tu vida. Que lo principal sea buscarlo a Él, llenarte de Él, tener comunión con Él, seguirte